¿cómo se llama? Dejó un gran mensaje en todos nosotros. Y esta se titula El Cardenal en Días de Finados. Acabamos de pasar el Día de Finados hace poquito aquí en Yucatán, le llamamos Janalpichán. Yucatán es un lugar rico en narraciones que se cuentan en los días de finados. En Tecal de Venegas hay un antiguo relato muy propio de estas fechas. Así lo escribió el cronista José Iván Borges Castillo. Contaban los abuelos de la citada comunidad que hace muchos años existió en una familia un muchacho muy mal portado, quien casi no obedecía a sus papás. Cuando estos le decían que no debería ir al monte en los días de finados y menos para atrapar aves, ya vieron que aquí en Yucatán había esa costumbre, porque las ánimas del purgatorio estaban de visita, él no hacía caso. En los días de finados, en los días de difuntos, Janalpichán, de cierto año, el joven salió de su casa con el objetivo de ir a cazar pájaros. Colocó la jaula en su espalda y se marchó sin hacer el menor caso a sus progenitores. Llegando al monte, puso la trampa en un árbol de huachín. Se sentó sobre una laja y notó que el cielo empezó a nublarse, empezó a oscurecerse. Se relajó hasta dormirse y empezó a soñar algo aterrador, que se encontraba rodeado de huesos. Además, percibió un olor terrible, algo putrefacto, como cuando entras a un cementerio. Despertó y notó que en su jaula había entrado un pájaro cardenal, un pájaro muy codiciado para la gente que se dedica a hacer esto. Contento con su logro, tomó el camino de regreso, agarró su jaula y se empezó a ir. Mientras retornaba, escuchó el llanto y los lamentos de una persona que venía detrás de él, pero él, por más que hacía y volteaba a cada lado, no veía a nadie. Y entonces empezó a ser más intenso. La nuca se le empezó a helar y empezó a escuchar más fuerte que alguien lloraba, pero él no veía qué era. Entrando al pueblo se percató que aquellos quejidos eran emitidos por el cardenal, aquel ave que había encontrado hace poco dentro de su jaula. Aterrorizado y en shock, tiró la bocatrampa hacia un lado, se abrió y salió volando aquel cardenal, emitiendo esos lamentos horrorosos humanos. De pronto se acabaron los lamentos. Entonces entendió que aquel pájaro era el ánima de una persona que se había convertido en cardenal y había caído en su trampa. El jovencito corrió hasta su casa. Al llegar se desvaneció y tuvo una terrible fiebre que no bajó hasta la noche. Cuando el curandero del pueblo le puso ciertas hojas y le sacó el mal del viento, el mal aire que había cargado. Desde eso el muchacho comenzó a respetar el día de los finados, Janalpichán, y se volvió obediente con sus padres. Luego se casó y formó una familia. Repetía este relato a sus hijos cada vez que era oportuno, para que estos continuaran realizando las ofrendas con el debido respeto a las ánimas del